Meditación sobre el tema de la humildad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Haremos oración, reflexionaremos sobre la humildad. Y lo primero que podemos encontrarnos destacado en la Sagrada Escritura son esas palabras que Jesús menciona, que recoge el Evangelio de San Mateo. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Entonces añade Jesús esta palabra tan bien conocida por nosotros: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, cansados, cargados, y yo los aliviaré. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán el descanso, la paz de sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Jesús no solo nos lo dice con palabras, sino que es el ejemplo que nos marca toda su vida, desde el primer instante de su concepción. Cristo Dios es humilde y nos dice que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón, y busquemos esa mansedumbre y humildad de corazón para poder parecernos a Cristo y ser pequeños, sencillos, profundamente humildes, y así poder entender el plan de Dios en nuestra vida. Solo Dios se revela a los pequeños, a los humildes. En otro pasaje, San Pablo, en la carta a los Filipenses, nos dice: tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y mostrándose igual que los demás hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Para el momento de grabar esta meditación, acabamos de celebrar la Semana Santa, y en ella se vive, se plasma de manera muy real estas palabras de San Pablo. Cristo se anonadó a sí mismo, se hizo nada, fue triturado tomando la forma de siervo, y se humilló a sí mismo él, porque quiso, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué importante es la obediencia para manifestar una real y verdadera humildad.
y es obediencia de Cristo, que fue hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no se quedó todo allí en la muerte de cruz, sino que Cristo resucitó verdaderamente, triunfante, glorioso, victorioso. Y dice por eso, Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en los abismos. Por eso, imitemos a Cristo humilde y démosle la máxima importancia a la virtud de la humildad, que no es una virtud sin más como otras, sino que es la base y fundamento de todas las virtudes, de toda nuestra vida espiritual, nuestra vida interior, de todo nuestro afán de santidad personal. El Evangelio está repleto de escenas, de figuras, de comentarios, de enseñanza del Señor sobre la humildad. Y hay una parábola en concreto que nos puede ayudar a profundizar y a pedir al Señor que nos ayude a que recorramos caminos sinceros de profunda humildad en nuestra vida, para parecernos a Cristo, para conseguir esa paz y descanso de nuestras almas, esa paz y alegría propia de los hijos de Dios que luchan por ser pequeños, por ser sencillos, por ser humildes, por ser pacientes. Tenemos en San Lucas la parábola del fariseo y el publicano. En esa parábola nos dice Jesús. Dijo también esta parábola, esto lo da una introducción San Lucas. Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Tenemos que anotar primero nosotros estas palabras, que confiaban en sí mismos. ¿Cómo estamos tú y yo de esa confianza en mí mismo que me lleva a ser soberbio, a confiar demasiado en mí, en mis fuerzas, en mis condiciones, en mi talento, en mi criterio, en mi experiencia? Y llegaban estos a considerarse justos y despreciaban a los demás. Y dice la parábola, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Fariseo, cumplidor de la ley, hombre virtuoso. En cambio, el publicano era un pecador público, un pecador despreciado de los demás por su mala conducta. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Este hombre, fariseo, daba gracias por sus virtudes, por sus talentos, por sus aciertos, por su aparente fidelidad a Dios. Y realmente era un hombre que no era ladrón, no era injusto, no era adúltero. Pagaba el diezmo de todo lo que tenía, ayunaba 2 veces por semana. Veamos la figura, pues, aparentemente tan destacada de este hombre, que su oración era agradecer a Dios por lo bueno que él era. El publicano, en cambio, sigue diciendo la parábola, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador.
Les digo, dice Jesús, que el publicano, bajó a su casa justificado, santificado, habiendo agradado a Dios, y aquel no, el fariseo. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Son palabras que se repiten en los evangelios. Las repite Jesús. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y nosotros debemos estar muy atentos para que no se nos cuele de manera tramposa, oculta, la soberbia, y para buscar los modos y las formas de crecer en humildad. Dice San José María, el pecado del fariseo, de los fariseos, no consistía en no ver en Cristo a Dios, sino en encerrarse voluntariamente en sí mismos, en no tolerar que Jesús, que es la luz, les abriera los ojos. Esta cerrazón tiene resultados inmediatos en la vida de relación con nuestros semejantes. El fariseo, que creyéndose luz, no deja que Dios le abra los ojos, es el mismo que tratará soberbia e injustamente al prójimo. No soy como ese publicano, dice la parábola. Y nosotros sí que queremos que nos abran los ojos la luz de Jesús y reconocer nuestra pequeñez, reconocer que no somos nada, que somos muy débiles, reconocer como el publicano que somos pecadores. Humilis, humilde, viene del latín humus, tierra, suelo. Y el humilde resulta ser el que tiene los pies en el suelo, en tierra, el que es realista, el que se apoya sobre la verdad. Y esa verdad es la verdad grandiosa y maravillosa de mi filiación divina, de que soy hijo de Dios, de que eres hija de Dios. Ahora bien, eres hija pequeña de Dios. Debes ser hija pequeña, sencilla, humilde. Recordemos lo que dice San José María en Surco sobre la humildad. La oración es la humildad del hombre, que reconoce su profunda miseria y la grandeza de Dios, a quien se dirige y adora, de manera que todo lo espera de Él y nada de sí mismo. Todo lo esperamos del Señor, de Dios, tú y yo, y nada de mí mismo, de mi propia virtud, de mi propia fuerza, de mi propia condición, porque me conozco y sé que soy pequeño, débil, pecador. La fe es la humildad de la razón, que renuncia a su propio criterio y se postra ante los juicios y la autoridad de la Iglesia. La obediencia es la humildad de la voluntad, que se sujeta al querer ajeno por Dios. La castidad es la humildad de la carne, que se somete al espíritu. La mortificación exterior es la humildad de los sentidos. La penitencia es la humildad de todas las pasiones inmoladas al Señor. La humildad es la verdad en el camino de la lucha ascética. Vivamos en la verdad de esta humildad que nos conduce a la alegría, a la paz, a la entrega a Dios y a no contar con mis propias fuerzas, a no apoyarme en mí mismo, de tal manera que cuando falle, que cuando venga, se note y aparezca mi debilidad, no me extrañaré, no me desanimaré,
no vendrá el desaliento y la tristeza, porque ya sé que soy de barro, que soy pecador, que soy débil, y entonces, con más fuerza, acudiré a buscar la ayuda, el auxilio, la gracia, la fortaleza de Dios. Pero para ello debo partir de la humildad. Frutos de la humildad que debemos pedir al Señor: la alegría, la paz, la serenidad, la felicidad, la comprensión, la magnanimidad, la grandeza de ánimo. Que son los frutos de la lucha por ser sinceramente humildes. Ese gozo y esa paz, esa serenidad y esa paciencia, esa comprensión. En cambio, frutos de la soberbia: la avaricia, la intemperancia, la envidia, la injusticia, la crueldad, la vanidad en pensamientos, palabras y gestos, la susceptibilidad, el preferir la propia excelencia. Recordaremos esa especie de letanía que tenía San José María en su vida, que la escribió y la grabó justo antes de entrar él al seminario, muy jovencito. No valgo nada, no tengo nada, no puedo nada, no soy nada, no sé nada. Y a partir de ese no valgo nada, no soy nada, Dios entonces construye, edifica toda la grandeza de su obra de santidad. No encuentra obstáculos, no encuentra resistencias de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad. Por eso escribe en Camino nuestro Padre: espéralo todo de Jesús. Tú no tienes nada, no vales nada, no puedes nada. Él obrará si en Él te abandonas. El abandono en las manos de Dios, que es una tarea ardua, difícil y básica, fundamental, requiere mucha humildad. Me abandono sinceramente, enteramente, en las manos todopoderosas de mi Padre Dios, porque lo espero todo de Él. Sé que yo solo no puedo nada. Él obrará si en Él te abandonas. Por la senda de la humildad, nos dice, se va a todas partes, fundamentalmente al cielo. La humildad lleva a cada alma a no desanimarse ante los propios yerros. La verdadera humildad lleva a pedir perdón. Manifestación clarísima y manera de alcanzar la humildad: pedir perdón. Nos dice San José María, no podemos acercarnos a Dios con soberbia. Hay que mostrarle nuestras enfermedades, quizá cosas que nos avergüenzan. Hay que contárselo todo. De ahí la importancia para la humildad de vivir la virtud de la sinceridad, especialmente en la dirección espiritual. Disponemos en la oración de ocasiones maravillosas para manifestar todo lo que nos ocurre y nos ha ocurrido en la dirección espiritual, para pedir la fuerza necesaria para vencer. Todos estamos inclinados al mal, todos. En cambio, el soberbio no pide perdón. El soberbio se llena de rabia ante sus yerros, ante sus defectos, ante sus errores. El soberbio está incapacitado para aprender, porque piensa que ya lo sabe todo. Y si aprende algo es por vanidad, por darse importancia. Señor,
Queremos como tú ser mansos y humildes de corazón. Y nos dice en Surco San José María, si tus errores te hacen más humilde, si te llevan a buscar con más fuerza el asidero de la mano divina, son camino de santidad. Bendita culpa, canta la Iglesia en el pregón pascual. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Y el beato don Álvaro, hablándonos de la importancia de la humildad, nos escribía: para recorrer esta etapa de fidelidad, necesitamos entrar por la puerta de la humildad, porque sin humildad no reconoceremos nuestras equivocaciones. Si no percibimos nuestros errores, no somos capaces de arrepentirnos. Y sin arrepentimiento, puesto que las flaquezas personales nos acompañarán constantemente, ¿cómo podremos ser cada día más fieles? ¿Cómo podremos abrir nuestra alma al amor? Por eso os recomiendo con tanta insistencia, lo he aprendido del Padre, empezar todos nuestros actos de piedad con la humildad del que se sabe incapaz de hacer algo a derechas. Procurar terminar ese acto con humildad también, pues siempre cabe mejorar, vivir con más finura, extremar más la delicadeza, el amor. Busquemos crecer en humildad y hacer examen para advertir por dónde se nos cuela de 1000 maneras distintas, con 1000 caretas, la soberbia. Por eso, acudamos a la dirección espiritual cada vez con mayor humildad. Piensa, no te equivocas, porque ahí Dios te habla que eres como un niño pequeño, sincero, al que van enseñando a hablar, a leer, a conocer las flores y los pájaros, a vivir las alegrías y las penas, a fijarse en el suelo que pisa. Ser humildes, sencillos, como niños pequeños que quieren aprender y estar atentos para pisotear la soberbia. Estoy siguiendo mi oración en voz alta y vosotros, cada uno de nosotros por dentro, está confesando al Señor. Dice San José María: Señor, qué poco valgo, qué cobarde he sido tantas veces, cuántos errores, en esta ocasión y en aquella, y aquí y allá. Y podemos exclamar aún: menos mal, Señor, que me has sostenido con tu mano, porque yo me veo capaz de todas las infamias. No me sueltes, no me dejes, trátame siempre como un niño. Que sea yo fuerte, valiente, entero, pero ayúdame como a una criatura inexperta. Llévame de tu mano, Señor, y haz que tu madre esté también a mi lado y me proteja. Y así seremos capaces de tenerte a ti por modelo. La humildad que nos lleva a olvidarnos del propio yo, a dejar a un lado aparte el amor propio desordenado. ¿Cómo pretendes seguir a Cristo si giras solamente alrededor de ti mismo? Nos pregunta San José María en su: girando alrededor de mí, pensando en mí, pendiente de mí. Ese orden que debería ser primero Dios, segundo los demás, tercero yo, a veces por esa soberbia la convertimos en primero yo, segundo yo, tercero yo. No lo queremos así, Señor. Queremos que sea primero tú,
después los demás y de último, muy de último, yo. Los pobrecitos soberbios sufren por 1000 pequeñas tonterías que agigantan su amor propio y que a los otros pasan inadvertidas y se meten por unos calvarios, se meten por unos dramas, unas tragedias, que es puro amor propio, desordenado. Modos de conseguir la humildad: conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. Que te conozca, Señor, para que yo me conozca, dice San Agustín, y vea la grandeza de Dios y mi pequeñez, y compruebe que todo en mi vida es obra de la gracia misericordiosa de Dios. Aceptar que nos equivocamos con frecuencia. Saber rectificar cuando sentimos que la soberbia nos quiere dominar. Rectificar. Así se note. Y si se nota, bendito sea Dios. Saber recibir bien las humillaciones y no protestar. Aprender a pasar oculto. Procurar tener rectitud de intención. ¿Por qué estoy haciendo las cosas? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy persiguiendo? ¿Qué hay detrás de mis más íntimas intenciones? Darme al servicio de los demás. La mayoría de las contradicciones y contrariedades y problemones que nos montamos es por la excesiva preocupación que tenemos de nosotros mismos, de mi propio yo, de mi soberbia. Y por eso nos dice San José María, darse a los demás es de tal eficacia que Dios lo premia con una humildad llena de alegría. Qué maravilla poder tener este tesoro en nuestro interior, en nuestra alma, tener una humildad, un espíritu humilde lleno de alegría. Y esto es fruto de saber darse al servicio de los demás. También ser sinceros. Sinceros con Dios, sinceros conmigo mismo, sinceros en la dirección espiritual. No querer y no buscar ser el centro de todo. Saber escuchar, saber callar, saber pedir perdón, saber perdonar. Y admirarnos y alegrarnos de los demás, de sus virtudes, de las cosas buenas que tienen, de las cosas buenas que hacen. Y luego saber tener una profunda paciencia ante los defectos y errores de los demás. ¿Sabéis entre estos conflictos cuál es el origen más general? Decía nuestro Padre. La falta de humildad, la soberbia. Porque no me quieren, porque no se preocupan de mí, porque no me tienen en cuenta mi talento, porque no se dan cuenta de lo que yo puedo, de lo que yo valgo. Un alma que va por esos caminos, si no abre el corazón y no se humilla, además de sufrir, hace sufrir a los demás y no puede de ninguna manera ir adelante. Y en surco, mientras sigas persuadido de que los demás han de vivir pendientes de ti, mientras no te decidas a servir, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, a ocultarte y desaparecer, el trato con tus hermanos, con tus colegas, con tus amigos, será fuente de continuos disgustos, de mal humor, de soberbia, porque estás pendiente de ti, de la soberbia, del amor propio. Y la humildad nos lleva como de la mano a esa forma de tratar al prójimo que es la mejor, la de comprender a todos, convivir con todos, disculpar a todos, no crear divisiones ni barreras, comportarse siempre como instrumentos de unidad. Dice San Agustín, si me preguntas cuál es el camino del cielo, te responderé que la humildad. Si por tercera vez me lo preguntas, te contestaré lo mismo.
Y si 1000 veces me lo preguntas, 1000 veces te responderé que no hay otro camino sino la humildad. Acudamos a Santa María, la Virgen humilde, porque ha puesto los ojos en la humildad de su sierva, en la bajeza de su esclava. Pidamos a Santa María que nos ayude a crecer en esta virtud, sabiendo que es la base y fundamento de toda nuestra vida espiritual, ser profundamente humildes, pequeños, sencillos, aprender de Jesús a ser mansos y humildes de corazón. Te lo pedimos, Santa María, Madre del Amor Hermoso. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.